poner en manos de Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos todos los días de ti. Te rogamos que abras puerta de salvación, que traigas tu misericordia a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio o aquellas personas que tienen dudas acerca de su salvación, que tú les des entendimiento de tu palabra, que escuchen el Evangelio, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que te reciban en sus vidas, Señor. Te agradecemos este tiempo, por favor guíanos, que lo que hablemos sea basado en tu palabra. Te agradecemos, Dios, y todos los méritos, la gloria y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si quieren leer Éxodo 20. El pueblo de Israel estuvieron en Egipto como esclavos 400 años. Y entonces el Señor Dios les recuerda: yo soy Jehová tu Dios, y yo fui el que te saqué de la casa de servidumbre. Como yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios nos protege de engaños. Entonces, ¿de qué nos está guardando Dios? De irnos con una creencia que no es real. ¿Por qué? La religión católica, en Navidad, para ellos es un bebé. Efectivamente, Dios vino como un bebé, pero no era el comienzo de su ministerio ahí, era el inicio de su vida como una persona, porque Él fue 100% hombre, pero sin dejar de ser 100% Dios. Y para ellos, en Semana Santa, es un hombre muerto. Es un hombre que está en la cruz, sujeto a esa cruz. Lo tienen ahí como quien perdió. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Para Él eso es un hombre derrotado. Entonces, si nosotros nos fuéramos a adorar imágenes, para nosotros sería nuestro Dios en una derrota, y no es así, porque esa cruz está vacía. ¿Y por qué estaba vacía la cruz? Porque al Señor Jesucristo lo sepultaron. No podía llegar el siguiente día con el cuerpo de Él en la cruz. Entonces sepultan al Señor, una excavación en la roca y una piedra en forma circular. Aproximadamente esa piedra pesaba 2 toneladas. Era como se veía originalmente, una cueva en medio de una peña y con una roca que servía de puerta. Y lo que estamos viendo ahorita es cómo modificaron con el paso del tiempo la tumba de Cristo. Ya hicieron una capilla ahí, ya hicieron como un pasillo, y ya la gente puede ver desde arriba cómo se ve la tumba de Cristo. Se ve ahí la gente que está alrededor, están haciendo fila para entrar. Y ahí está la entrada. Ya empieza la entrada hacia el sepulcro.
¿Qué vemos ahí? ¿Qué notan ahí? Está vacía. Esa capilla que hicieron, ese monumento que hicieron para que la gente la visite, está resguardado por 3 grupos de personas. Un grupo es católico, el otro grupo es judío, pero sin embargo la tumba está vacía. El Señor no está ahí. Y si vemos de otros personajes, normalmente nos vamos a encontrar con un letrero que dice: aquí yacen los restos de sus huesos o sus cenizas, ahí están, pero del Señor no. Entonces, eso para nosotros es primeramente un motivo de gozo, de alegría, de que el Señor está vivo. ¿Y si está vivo qué? Es lo que vamos a ver ahorita. Abran sus Biblias en Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Y ahí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. El versículo 62 nos dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense, es curioso, porque una de las acusaciones que le hacían al Señor es: Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a volver a levantar. Era una mentira, porque aquí claramente están diciendo que sí entendieron de qué les había hablado. Ellos dijeron aquí que Él había mencionado que después del 3er día iba a resucitar. Entonces sí habían entendido lo que el Señor les había dicho, y lo tergiversaron en una mentira, diciendo: no, es que hay que crucificarlo porque Él dijo que iba a destruir el templo. ¿Cómo? Si nos llevó 40 y tantos años levantarlo, ¿no? Okay. Entonces le dicen estos sacerdotes y fariseos a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Y dice: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cruzaron cuerdas de la roca y en medio ponían un sello de las cuerdas. Lo hacían con barro y ponían un sello que era símbolo del gobernante romano. Entonces, si alguien se atrevía a romper ese sello para quitar la roca, era un delito. Eso meritaba la pena de muerte. Pero no conformes con eso, pusieron una guardia de romanos que cuidaran esa roca, para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. ¿Por qué no sería lógico que hicieran eso? Supongan que efectivamente vienen los discípulos, a lo mejor desmayan ahí a los romanos, rompen los sellos y se llevan el cuerpo. Y luego, ya tienen el cuerpo, ¿y luego qué harían? ¿Para qué les serviría el cuerpo de alguien muerto? Y que luego le dijeran a la gente: ya resucitó porque ya no está en la tumba, ya está vacía. Fíjense, primera contradicción. Y luego, ¿qué van a hacer los romanos? ¿Ustedes creen que unos discípulos que eran pescadores, que no sabían pelear, que no estaban preparados para la guerra, iban a dominar a los soldados romanos, acostumbrados a pelear? No es lógico. Y sin embargo, hay un temor de parte de los líderes religiosos de ese tiempo. Vamos al capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, se está refiriendo al domingo, tempranito, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjese, este terremoto ocurrió cuando ellas ya estaban ahí,
Pero ¿quiénes estaban ahí también? Los guardias. Los guardias. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y el ángel es el que rompe los sellos, rueda la piedra. Y resulta que cuando ellas se asoman, no está el cuerpo. Entonces, nadie había quitado la piedra, pero el Señor ya no estaba ahí. Aunque no lo dice la Biblia, el Señor atravesó la roca. Y ahorita les voy a decir por qué. En el Evangelio de Juan le dice que estaban reunidos los discípulos, estaba cerrada la puerta y cuando se dieron cuenta él ya estaba ahí con ellos. Entonces, aunque no lo dice la Biblia, quiero yo pensar que el Señor atravesó la roca y se salió. Entonces, no resucitó cuando bajó el ángel, ni resucitó cuando llegaron ellas. El domingo él ya no estaba ahí, que la crucifixión no fue en viernes, porque entonces no checarían los 3 días, fue en miércoles. Y entonces, versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces por eso el ángel había quitado la roca, para que ellas vieran que él ya no estaba ahí. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. ¿Por qué les dijo el ángel a ellas que fueran rápido a avisarles a los discípulos? Pues si estaban tristes y él les había prometido que iba a resucitar, que les dieran la nueva de que ya había resucitado y que se llenaran de gozo también. Exacto, para que también se enteraran de que él había resucitado. Él les había dicho que iba a resucitar. Y también les había dicho a los fariseos. Acuérdense que cuando le decían, pues danos una señal del cielo y te creemos. Y entonces el Señor les dijo, la señal que yo les doy es que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, ya todos sabían que él había dicho que iba a resucitar. Y entonces con este hecho, él les estaba confirmando, primero, que sí había resucitado. Segundo, que se había cumplido lo que él había dicho de él mismo. Y eso era una profecía. ¿Qué diferencia habría entre un profeta y Jesucristo? Fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba un profeta, decía, el Señor dijo, o Dios dice esto. Y a Cristo, él no decía Dios dijo, porque él era Dios. Y por eso la gente, cuando él hablaba, decían, este habla como con autoridad. O sea, no como los fariseos ni los escribas. Él habla con autoridad. ¿Por qué? Pues porque venía de parte de Dios. Y entonces, vemos en el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces cuando aquí dice que le adoraron como a Dios. O sea, no era una reverencia como dicen los testigos de Jehová. No, aquí la adoración habla de que era dirigida a Dios. Le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. De Mateo, el versículo 11, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué creen que les dijeron eso a los soldados? ¿Para qué les darían dinero? ¿Y para qué les dirían, ustedes digan esto y nosotros los vamos a defender? Para que creyera la gente que realmente se habían robado el cuerpo de Cristo. Pero fíjense que el ejército romano era un ejército muy riguroso. Entonces,
Si se equivocaban con no acatar una orden que les habían dado, si se enteraban sus jefes de que ellos se habían quedado dormidos, según aquí la mentira que estaban diciéndoles, los iban a matar. Entonces por eso dijeron, no, ustedes manténganse firmes, que se quedaron dormidos y que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Y ahí les va una lana. Y digan eso a la gente para que eso crea. Imagínense rodar una piedra de 2 toneladas. ¿Ustedes creen que alguien que estaba dormido no iba a escuchar? Va a hacer ruido. 2 toneladas no es tan fácil rodar. ¿Cómo no se iban a despertar? Era por donde se le vea, era algo ilógico lo que estaban diciendo estos líderes religiosos. Y dice el versículo 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa es la creencia que tienen hasta hoy. Pero vemos que es algo ilógico. Hay gente que tiene otras historias que Cristo no resucitó con una. Se roban el cuerpo. Hay personas que dicen que el Señor Jesucristo no estaba muerto. En la cruz se desmayó y entonces por eso ya no le quebraron las piernas. ¿Qué podríamos decir en contra de esa teoría de que se desmayó? Si le enterraron la lanza. Exactamente. Imagínense, al Señor lo agarran a medianoche, lo llevan preso. Toda la noche lo traen golpeando. El Señor no había dormido nada, porque acuérdense que estuvo orando en el huerto de Getsemaní antes de que lo detuvieran preso. Se lo llevaron caminando, lo estuvieron interrogando, luego lo llevaron con Pilato, de Pilato lo llevaron con el otro gobernador, lo volvieron a regresar con Pilato, luego lo estuvieron golpeando. Dice que le dieron 40 latigazos. Hay escritores bíblicos que dicen que normalmente los latigazos que les daban eran 39, porque si llegaban a excederse uno más, la persona que los recibía podía morir del tormento que había recibido con el látigo. En las puntas de los látigos les ponían huesos o metales, un látigo con varias puntas, y aquí tenía huesos, aquí tenía metales, fierros. Y entonces cuando le pegaban en la espalda o donde cayera en el cuerpo, al momento de jalar el látigo le desgarraban la piel. Imagínense el cuerpo del Señor, traía su manto. Imagínense cuando, porque dice que le quitaron el manto cuando llegaron para ponerlo en la cruz. No creo que le hayan hecho, a ver, espérame despacito. No, agarraron y le jalaron el manto. Entonces, ¿cuánta sangre no perdió el Señor? Cuando fue atormentado y cuando lo llevaron en el camino cargando la cruz, cuando le quitaron el manto, él perdió mucha sangre. Sin dormir, cansado, sin alimento. ¿Ustedes creen que una persona normal iba a resistir eso? Él sí resistió porque tenía que cumplir las escrituras. Tenía que pasar todo eso, tenía que decir que todo había sido consumado. Porque acuérdense que nadie puede matar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Dice la palabra, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero Él tenía que morir porque era para pagar por nuestros pecados. Las tinieblas que se vivieron esas 3 horas, de la 6ª a la hora 9, era porque se estaba manifestando la ira de Dios sobre el cuerpo de Cristo. Porque tenía que recibir el castigo. Lo que Él pagó fue recibir el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Él lo recibió. Y parte de las tinieblas era de la ira de Dios sobre Él. No eran las tinieblas del infierno. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando la ira de parte de Dios y aparte había otros fenómenos que sucedieron que solamente Dios lo podía hacer. ¿Como cuáles? Bueno, pues el hecho de que se rasgara el velo de arriba hacia abajo, ese es uno, para que Dios mostrara el libre acceso de las personas a Dios, al trono de Dios. Y el otro era el terremoto y el hecho de que se abrieran los sepulcros y salieran a la vida otra vez algunos hombres santos, a personas que habían creído en Dios y en lo que estaba escrito. Salieron y dice la palabra que se presentaron en la ciudad santa y obviamente ellos dieron testimonio. ¿Qué pasó con esas personas? Pues se volvieron a morir, igual que Lázaro. Entonces, el hecho de que alguien diga, no, pues se desmayó y ya después cuando se repuso, pues ya lo sacaron o se salió, pues también es algo ilógico.
En alguna ocasión también por ahí oí que en lugar de darle vinagre, cuando dijo que tenía sed, que hubo una preparación que hicieron ahí con unas hierbas, que eso te provoca un estado como en reposo, como que parecen muertos pero no están. ¿Se les hace lógico también? Pues no, igual por lo mismo. Y ahorita les voy a decir por qué lo de la lanza. ¿Qué otra cosa se les ocurre para que la gente creyera que la tumba estaba vacía? Alguien dice que no fue él, que pusieron a otra persona ahí. Yo creo que no, porque ahí estaba María su madre, y ahí estaba Juan. Ni modo que no conocieran a quien le estaban siguiendo, porque ellos siguieron todo el proceso desde que salió desde la sentencia de la cruz, de la sentencia de muerte. Todas las teorías que se digan son mentiras. Ahora, ¿no pudieron haber ido los discípulos a sacar el cuerpo? Porque acuérdense, ¿qué pasó cuando lo arrestan a él? ¿Qué dice la palabra que hicieron ellos? Huyeron, no querían estar ahí. ¿Por qué? Pues porque así les pasó por la mente, y van a agarrar también a nosotros y nos van a hacer lo mismo. Hasta Pedro por eso lo negó. Cuando él estaba cerca, por eso lo negó. No, yo ni lo conozco, ni tengo nada que ver con él. Porque si él pensó dentro de sí que si decía, pues también le iban a hacer lo mismo. Entonces nadie se apareció, ni cuando fue crucificado tampoco. El único que estuvo ahí fue Juan y las mujeres. Entonces, ¿ustedes creen que alguien temeroso, un grupo de 12 personas temerosas, se iban a arriesgar a enfrentarse con una guardia romana para ir a sacar el cuerpo? ¿Qué podemos hacer? Se murió el maestro, aquel en quien creíamos. Pero a pesar de que él les había dicho varias veces que iba a resucitar al tercer día. Hay cosas en la Biblia y a veces cuesta trabajo creer, pero tenemos que hacerlo, porque somos más bienaventurados aún que ellos, que lo vieron, que lo palparon, que hablaron con él. Dice el apóstol Juan, el verbo de vida, que nuestros ojos lo vieron, nuestros oídos lo escucharon, nuestras manos lo tocaron, y aún así les costó trabajo creerlo. La bienaventuranza para nosotros es que no lo vimos físicamente, pero lo leemos en la palabra y lo creemos. Entonces, en ese sentido somos más bienaventurados. Y la otra ventaja para nosotros es que tenemos la historia escrita en la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Y entonces, ¿qué es lo único que nos pide Dios? Creer. Ya resucitó. ¿En qué nos beneficia a nosotros como cristianos, como creyentes? Ahora no somos nada más creyentes, ahora somos hijos de Dios. Vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 15. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que hay un evangelio que él predicó, y dice, y si persisten en creerlo, y retienen la palabra, eso es un indicio. Está diciendo que el creyente lo que hace es creer el evangelio y retiene la palabra. O sea, nosotros nos pueden venir a dar 1000 argumentos y nosotros siempre vamos a creer lo que está escrito. Porque además nuestra fe no es una fe ciega, es una fe racional. ¿Por qué? Porque la palabra nos da pormenores. Fíjense que la lógica del creyente es, primero le creo a Dios y luego Él me da evidencia. La lógica del mundo es, primero quiero la evidencia y luego creo. Siempre tenemos que hacer la lógica que Dios nos pide. Créelo y después Dios te da la evidencia. Entonces, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo primero? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Las Escrituras. Entonces, si nosotros estudiamos los evangelios, siempre vamos a ver que el Señor Jesucristo dice eso, como está escrito de mí, o para que se cumpla la Escritura, o dice el evangelista, como dijo el profeta. Siempre en la vida de Cristo y en su ministerio, la Biblia habla de que lo que Él vivió, lo que Él vino a hacer, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo está escrito aquí en la palabra. Entonces, por eso dice Pablo,
conforme a las Escrituras. Entonces, ¿de qué está hablando ahí en el versículo 3? Dice, porque primero nos ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que está escrito en la Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él también lo dijo y son profecías que se cumplieron en la persona de Cristo. Y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿a los 12 qué? A los 12 discípulos. Y después apareció a ¿quién? ¿Qué dice el versículo 6? A más de 500 hermanos a la vez. Si fueran nada más los 12 discípulos, podrían decir, pues se pusieron de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo que sí, que se me apareció y me dijo, y no. Aquí hubo más de 500 personas a los que se les apareció el Señor. ¿Qué más dice el versículo 6? De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Fíjense, ¿qué pasaría cuando se escribió esta carta de Corintios? Dice que muchas personas que lo habían visto todavía vivían. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera sido cierto? Dirían, no, espérame, no, yo no lo he visto, o no sé, alguien que me haya dicho que lo vio. Cuando nos enteramos de algo, normalmente, sí, yo lo vi, a mí me consta. Iba en el camino a Emaús y se me apareció a mí. Entonces dice que mucha gente que lo vio todavía vivía. Entonces quiere decir que era un evento reciente. Cuando se escribió esta carta, tenía poquito tiempo de que había pasado y todavía había gente que vivía. Le constaba que era cierto eso. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya se murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? Al apóstol Pablo, que ese fue el último apóstol que hubo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Vámonos al Evangelio de Juan, el capítulo 20, a partir del versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. ¿Cómo entró? Dice que estaban las puertas cerradas, pues atravesó la pared. Cuando nos decimos algo que no está en la Escritura, nos apoyamos en otro pasaje para decir, sí, pudo haber sido esto. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les enseñó las manos y su costado? Porque en las manos tenía las cicatrices de los clavos y de la lanza. Así es. Y también para que vieran que era Él, que no era otro, no era otra persona que pusieran, yo me parezco al Señor Jesús, yo voy a decir que soy yo y que resucité. A lo mejor el cuerpo ya lo enterraron. No, Él tenía las muestras. Entonces, aquí echa abajo por tierra cualquier teoría y cualquier complot que pudieran haber planeado los líderes religiosos para decir que el Señor no resucitó. O sea, ahí estaba la prueba. Imagínense una persona, ¿a poco podría vivir con los agujeros ahí en las manos y en el costado? No, pues estaría sangrando, ¿no? O a lo mejor una infección. No creo que hayan desinfectado los clavos o le hayan puesto clavos de oro. No, eran clavos oxidados. A lo mejor ya eran reusados. A los romanos no les importaba. Al fin se va a morir. ¿Para qué me preocupo? Le voy a poner alcohol para desinfectar los clavos, ¿no? Con esos, ¿sí? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez,
paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ojo, aquí utiliza mucho la Iglesia Católica este pasaje para decir que por eso los curas tienen la facultad de decir, pues reza a tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías y ya te perdonan tus pecados. No está diciendo aquí esto. El único que puede perdonar pecados es Dios, nada más. Si yo ofendí a Dios, si yo pequé, le pido perdón a Él. Él es el que me va a perdonar, no un cura, no. ¿Por qué? Porque son personas como yo. Son personas pecadoras igual que yo. Y además no los ofendí a ellos, al que ofendí fue a Dios. Pero vámonos al versículo 24, fíjense. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo, fíjense de qué tamaño entonces sería el clavo, en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Ahora imagínense un puño, ¿de qué tamaño sería la perforación causada por la lanza en el costado del Señor? ¿Creen que un hombre iba a estar vivo con un agujero de este tamaño en su costado? Entonces, el Señor resucitó. ¿Y por qué el Señor entonces permanece con esas heridas? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Dice la palabra. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas de tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mi Señor. Fíjense. Entonces, el Señor Jesucristo quiso conservar las heridas en su costado y en sus manos para tener prueba. Y cuando nosotros estemos en su presencia, a Él lo vamos a conocer por eso. Vamos a ver las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y entonces vamos a caer rendido a sus pies para adorarlo. Esa es la prueba. Corintios capítulo 15, más adelante dice que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros como cristianos, como creyentes, seríamos las personas más miserables, porque tendríamos una esperanza que no nos serviría para nada. Porque si Cristo no resucitó, entonces van a eso, su creencia, van a su fe. Pero el Señor sí resucitó. Entonces nuestra fe no es vana, no está vacía, tiene un fundamento que es Cristo, y nuestra fe está en Él, que es Dios, y tenemos la evidencia suficiente de que Él resucitó. Hay un historiador, o se llamaba Josefo, que no tiene nada que ver con cuestiones de fe ni religión, y él escribió como historiador acerca de lo que vivió ese tiempo y habla de Cristo. Entonces, hay evidencia suficiente de que Cristo existió en este mundo, estuvo e hizo lo que dice la Escritura. Nuestra fe no es ciega, tiene fundamento. Entonces, no hay una persona que pueda sustentar o que pueda mostrar suficientes pruebas para decir, primero, que lo que dice la Biblia no es cierto, y segundo, para decir que Cristo no existió o que no haya resucitado. Hay evidencia de todo. Aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué más evidencia? Estamos nosotros. ¿Se imaginan entonces esos 12 hombres que predicaron la palabra y además pusieron sus vidas, ¿verdad? Pusieron sus vidas para que nos llegara el Evangelio a nosotros?
Yo te invito a que dobles tus rodillas delante de Dios, a que le entregues tu vida a Cristo, que abras tu corazón e invites al Señor a venir a tu vida, que Él haga su obra en ti y que tú puedas tener la oportunidad de compartirlo con tus seres queridos, con las personas que conoces y aún con las personas que no conoces. Y para eso quiero pedirte por favor que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, sé que he pecado, sé que hay una condenación eterna de castigo por causa de mis pecados, pero también he escuchado, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace cerca de 2000 años a padecer y a morir en la cruz del Calvario, que mis pecados fueron cargados en su cuerpo y que Él pagó por culpa mía en su cuerpo, derramando toda su santa sangre. Sé que esa santa sangre puede lavar mis pecados y te ruego que lo haga, Señor, sea para perdón de mis pecados. Yo creo que ese sacrificio lo hizo por mí, al igual que por toda la humanidad, pero yo quiero recibir ese precioso regalo de la salvación. Sé que y reconozco que no tengo ningún mérito en ella más que creer en ese sacrificio. También sé que Él murió en la cruz del Calvario derramando toda su santa sangre, pero también sé que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por mí en este momento. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo por mí. Ahora que he creído y que sé y que reconozco que ese sacrificio en la cruz del Calvario lo has hecho por mí, abro mi corazón y te invito a que vengas a morar en él para que transformes mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que te pueda servir, Señor, y que pueda compartir este mensaje de salvación a toda persona. Señor, te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tú le has dicho esto a Dios de corazón y lo has creído, Dios ya te ha perdonado los pecados. Y déjame decirte, te quiero compartir algo que dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ha hecho Dios por ti hoy? Te ha hecho uno de sus hijos, además de perdonarte tus pecados. Padre Santo, estamos reunidos en tu nombre, como dice tu santa palabra. Te agradecemos este lugar a donde se predica tu palabra que nos ha sido dada por ti, Señor. Te agradecemos todo lo que has dejado escrito en la Biblia, que es tu palabra, y toda la evidencia que soporta nuestra fe. Te damos gracias por la misericordia que tuviste para nuestras vidas, porque nosotros merecíamos el castigo eterno en el infierno, Señor. Pero tu sacrificio en la cruz del Calvario vino a pagar por nuestros pecados. Tú recibiste, Señor Jesucristo, el castigo que cada uno de los que estamos aquí merecíamos. Y sin embargo, por el amor que nos tienes, tú pusiste tu vida de por medio para que nuestros pecados fueran perdonados, pero no sin recibir el castigo que nosotros merecíamos. Todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades fueron cargadas en tu santo cuerpo y tu santa sangre fue derramada para pagar por ellos, Señor. Te agradecemos que nos hayas dado vida eterna a partir de ese momento, aunque todavía no existíamos en este mundo. Y tu sacrificio sigue vigente hasta el día de hoy y aún por las generaciones que siguen después de nosotros. Señor, sabemos que cuando tú nos hayas llamado a tu presencia, te vamos a poder reconocer por las marcas del sacrificio que recibió tu cuerpo, en tus manos, en tus pies, en tu costado.
vamos a caer rendidos para adorarte por los siglos de los siglos. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son tuyos, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito, con gusto hablamos de ti y predicamos tu palabra, predicamos el Evangelio, Señor. Toda la honra y la alabanza y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo te agradecemos y reconocemos tus méritos. Amén.